Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana que nos das la oportunidad de estar, Señor, nuevamente aquí reunidos para aprender cada día más de tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos que ellos disponen en su corazón este tiempo para aprender, Señor, para buscar cada día más tu rostro. Yo te ruego que tú abras su entendimiento, que tú abras, Señor, mi Dios, su corazón para que ellos reciban tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy muchísimas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente, que sean bienvenidos. Un saludo a aquellos que están conectados, ¿verdad, mis hermanos? Espero que ya estén todos listos para que no se pierdan la clase. Es muy importante que todos juntos vayamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahí la página 26 de sus copias, o si usted tiene el libro morado es la página 42, el discipulado y el liderazgo. Gloria a Dios. Ok, entonces vamos a ver el tema. Dice, los primeros discípulos de Jesús llegaron a ser grandes líderes. Sus vidas, su mensaje impactaron al mundo. Ellos no empezaron como líderes, empezaron como seguidores. Todos los líderes deben de primero aprender a seguir antes de que puedan ser líderes. Es bien importante que si usted desea ser líder, si usted desea ser una persona seguidora de Jesús, primero tiene que ser seguidor. Primero tiene que aprender. Tiene que aprender a seguir y a ser obediente, ¿verdad? Hace unos días escuchaba a un pastor, ¿verdad? Yo no sé cuántos conozcan al pastor Harrigan, que fue el que vino aquí a Mexicali y hizo un evento muy grande donde Dios lo usó, ¿verdad? Y hizo muchos milagros. Él hablaba y decía que si tú realmente quieres ser una persona seguidora de Jesús, que si quieres ser una persona que Dios use, tienes que aprender a ser humilde, primero a seguir a alguien, primero ser obediente a esa persona, a ese líder, a ese pastor, ¿verdad? Si tú eres miembro de una iglesia, tienes que ser obediente a tu pastor, a tu líder, al que está al cargo de ti, ¿verdad? Y tú tienes que ser esa persona. Dice el pastor que él le limpiaba los zapatos al evangelista con el que él estaba, le planchaba la ropa, lo acompañaba, ¿verdad? Donde tenía que ir y lo estaba buscando, ¿verdad? Lo estaba acompañando. Entonces, este varón aprendió del evangelista, y dice que ese evangelista era un evangelista tremendo que Dios usaba, pero él no solamente miraba cuando Dios hacía milagros a través de su vida, sino que este evangelista, el que le servía, lo miraba en su casa cuando dedicaba tiempo a orar, lo miraba en su casa cuando él estaba allí, qué es lo que él hacía. Y todo eso, el tiempo de oración que él pasaba, los días de ayuno que él pasaba, todo para él eran experiencias que vivía y que aprendía de este evangelista. Entonces él fue aprendiendo conforme fue relacionándose con este evangelista. Así es de que, dice él, ahora él es evangelista también y también Dios lo usa. ¿Por qué? Porque él aprendió de otro buen siervo. Entonces dice, ¿qué pidió Jesús a hacer sus discípulos? Venid en pos de mí. No podemos ser líderes, no podemos tener autoridad si primero no sabemos someternos a la autoridad. Si primero no sabemos ser líderes, si no sabemos seguir. Necesitamos saber ser seguidores, porque hay personas que tú les das responsabilidades o les das a lo mejor una orden, un mandato, y no saben seguir el mandato. Dicen, ¿y por qué yo? ¿Y para qué? ¿Y si mejor lo hago de esta forma? Entonces, cuando una persona no sabe ser obediente, no sabe recibir
esa autoridad o no realmente no reconoce la autoridad, tampoco puede tener autoridad. Jesús dijo que si querían ser sus discípulos tenían que seguirlo a Él, tenían que hacer lo que Él hizo. Entonces, si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que aprender a ser o a vivir como Jesús vivió. ¿Qué prometió Jesús a sus seguidores? Os haré pescadores de hombres. Sabe que todos queremos a lo mejor hacer milagros, todos queremos que Dios nos use poderosamente, todos queremos que tal vez Dios salve almas a través de mi vida, pero necesitamos nosotros ser seguidores de Jesús para que Dios nos use de esa forma, porque es una promesa. Dijo Jesús: si tú eres mi seguidor, entonces yo te voy a hacer pescadores de hombres. Yo voy a hacer que tú seas capaz de pescar hombres. 3. ¿Cuál fue la reacción de ellos ante su mandato y su promesa? Dice ahí bien importante, versículo 20. Dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjese, estos hombres, cuando Jesús les dijo: yo te voy a hacer pescadores de hombres, y ellos dijeron: vámonos, ¿verdad? Luego tomaron la decisión y dijeron: sí, Jesús, yo quiero ser pescador de hombres. Pero muchas personas, cuando Jesús les dice: ven, sígueme, muchas personas dicen: híjole, deja que primero vaya y entierre mi padre, ¿verdad? Decía aquel hombre: deja que primero entierre mi padre. ¿Sabe qué significaba eso? Antes, en los tiempos antiguos, estaba diciendo: voy a ir a cuidar a mi padre porque mi padre ya es anciano hasta que muera. Y eso podrían pasar años. Y mucha gente dice: deja que vaya y haga esto. Deja que yo empiece a lo mejor a ganar más dinero. Deja que yo empiece a sobresalir en mi empresa, en mi trabajo, en mi profesión. Y muchas personas buscan primero terminar sus proyectos, sus planes, y después dicen: y después voy a hacer lo que tú me pides, Señor. Pero dijo aquí el Señor: dejando todo al instante, dejaron las redes. Muchas personas dicen: ay, pues dejaron las redes porque pues era algo insignificante. No, los pescadores, estos hombres pescadores, dice la Escritura, que eran hombres que tenían dinero, porque antes pues esa era la forma de vida, y no eran pobres, no eran tan pobres como para decir: ay, voy a dejar eso. Dejaron el barco, ¿verdad? Dejaron las barcas, que también eran costosas. Dejaron su fuente de trabajo, dejaron su fuente de lo que les proveía para vivir. ¿Por qué? Porque dejaron todo por seguir a Jesús. Y Jesús obró en sus vidas. Así es de que Jesús les dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Después de un tiempo intenso discipulado, Jesús envió a sus seguidores a que hicieran lo que había visto a él hacer. 4. ¿Sobre qué le dio Jesús autoridad a sus discípulos? Les dio autoridad, dice Mateo 10:1, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús, cuando les dijo a los discípulos: ven y sígueme, y te voy a dar esa autoridad para que tú también eches fuera demonios, hagas sanidades, hagas liberación. Esa autoridad Dios les ha dado a sus seguidores, a sus discípulos, a aquellas personas que, como les dije en un principio, se dejan gobernar, ¿verdad? Se dejan ser obedientes por lo que Dios diga, que saben recibir, ¿verdad? También órdenes, porque muchas personas quieren mandar, pero no saben recibir órdenes. Necesitan estar bajo autoridad para poder tener ellos autoridad. 5. ¿Qué hicieron ellos con esa autoridad? Y salieron y predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios,
y ungían con aceites a muchos enfermos y los sanaban. Ellos usaron esa autoridad que Jesús ya les había dado. Y ellos dicen que iban y echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos. Esto se estaba demostrando porque ellos estaban siguiendo a Jesús, estaban haciendo lo que veían que Jesús hacía. Eso es un seguidor. Cuando tú haces lo que ves que tu líder hace, estás siguiendo al líder. Pablo dijo, imítenme a mí, o sea, hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo hace. Y muchos de nosotros no nos atrevemos a decir, sean imitadores de mí, porque no estamos haciendo lo que Jesucristo hace. Y ese es el punto, que debemos de ser discípulos para poder nosotros al mismo tiempo liderar o tener autoridad sobre algo, sobre las personas. Jesús, el 6, que quería Jesús que sus discípulos únicamente le siguieran, le vieran ministrar, o quería que observaran, aprendieran e hicieran todo lo que veían hacer. Pues dice, quería que ellos hicieran todo lo que le vieran hacer. Jesús, cuando les dijo, voy a tomar a estos discípulos para enseñarlos, para que vean todo lo que yo hago, cuando yo no esté, ellos lo hagan. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de también tener esos discípulos, esas personas que van a ver lo que nosotros hacemos, que les vamos a enseñar lo que la palabra, lo que Jesús nos enseña, para que a su vez cuando nosotros ya no estemos, ustedes puedan seguir adelante también teniendo un buen liderazgo y siendo buenos líderes. Pero es importante que así como se copia, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Que se copie bien, porque ya como el teléfono descompuesto, ¿verdad? Se dice una cosa y cuando ya llega la última persona se termina sabiendo algo que no, nada que ver con lo que se dijo al principio. Entonces, si usted quiere ser un buen seguidor de Jesús, siga bien a su líder, siga bien a Jesús y al final va a terminar bien. Nosotros en el seminario nos enseñaban que lo importante de un liderazgo no es empezar, sino saber terminar, porque muchos líderes empiezan a levantarse y a hacer iglesias y a ministrar y a hacer muchas cosas, pero lo importante es saber perseverar y llegar hasta el fin, hasta la meta, no claudicar, no darnos por vencidos, sino siempre seguir el ejemplo inicial, ¿verdad? Que es Jesucristo. Dice, hay una parte de la palabra que dice, vuelvan a las sendas antiguas. Siempre que se vean que están perdidos, que están haciendo las cosas mal, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a hacer las cosas que Jesús nos enseña que tenemos que hacer. Seguidores, dice, el discipulado se trata de aprender a seguir a Jesús. Él ya no se encuentra caminando sobre la tierra haciendo discípulos, delegó esta tarea a sus seguidores. Por lo tanto, si vamos a ser discípulos, necesitamos de ser discipulados por alguien. Usted no puede ser un discípulo si antes no fue discipulado, si antes no fue un seguidor de alguien, ¿verdad? Hay muchas personas que quieren ya el liderazgo, que quieren ya el mandato, ya quieren ser el líder de lo que sea, pero nunca han seguido a nadie, ni tampoco saben sujetarse a nadie. Hay personas que no se les puede decir, oye, está mal esto que estás haciendo, porque no saben sujetarse. No, ¿cómo que va a estar mal si yo digo que está bien y no, que yo lo quiero hacer así? Entonces, cuando no sabes recibir órdenes, no sabes ser obediente, no sabes seguir, tampoco vas a ser un buen líder. Y es el ejemplo que la palabra de Dios nos enseña, que aprendamos a ser seguidores. El ser discipulado es principio, no es el fin. Este discipulado que ustedes están tomando, ¿verdad?
Estos estudios que ustedes están llevando es el principio para que ustedes sean unos buenos líderes, unos buenos discípulos de Jesús. Porque hay muchas personas que no saben seguir a Jesús. Siguen a Jesús como les pega la gana. Siguen a Jesús como ellos quieren o piensan. Y la palabra de Dios nos enseña que no es así. La palabra de Dios nos enseña que debemos de seguir a Jesús como Él quiere que le sigamos. Que debemos de hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. No como nosotros damos entendido. El discipulado es el primer paso para el liderazgo. No se trata de que seamos seguidores y aprendices para siempre, sino de actuar en lo que hemos aprendido y de guiar a otros como lo hemos sido nosotros. ¿Verdad? Este estudio no se trata de que usted tenga que estudiar toda la vida y nunca vaya a llegar a ser líder. No, o sea, el estudio sí, ¿verdad? Siempre debemos de tener estudio, pero a lo que voy es que un día lo va a ejecutar o lo va a llevar a cabo. Por ejemplo, usted estudia una profesión y no se la va a llevar estudiando la profesión toda su vida, sino que va a llegar un punto en que se va a titular y usted puede ejercer esa profesión. Pero necesita primero estudiar para ejercer la profesión. Si usted no estudia, por ejemplo, usted quiere ser un doctor y usted no estudia y dice, no, yo ya sé, ¿verdad? Ya he leído algunos libros. Y va y quiere operar a alguien, pues va a matar a todas las personas. Es importante que usted sepa aprender, que usted sepa ser un buen seguidor de Jesús. Porque espiritualmente, si usted no sabe ser un líder, también va a matar a muchas personas. Va a herir a muchas personas. Y es importante que usted sepa ser un buen líder. Yo cuando recién inicié en la iglesia, el pastor me dio la oportunidad de, mi pastor, ¿verdad? Ahí donde me convertí, me dio la oportunidad de predicar. Y echando a perder se aprende, dicen, ¿verdad? Entonces empecé y había predicaciones que sinceramente pues daban pena, pero el pastor me daba la oportunidad de que yo aprendiera. Y muchos de mis hermanos pues tuvieron que aguantarse, ¿verdad? Escuchar parte de mis predicaciones. Y eso me ayudó a yo ir mejorando, a yo ir aprendiendo. Igual en la alabanza, ¿verdad? Y todo es un aprendizaje, todo es algo que tiene que, pero va a llegar un momento en que usted se sienta preparado, en que usted esté listo para ser un líder y para aprender de sus experiencias, para que esas experiencias que usted pasó puedan servirle a otra persona para que no pase por lo mismo que usted pasó. Hay muchas experiencias que yo le pudiera contar en cuestión de los grupos de alabanza, ¿verdad? En cuestión de las predicaciones. Hay muchas cosas o anécdotas, pero son cosas que nosotros vamos viviendo, que nos van ayudando a ser mejores líderes, para que lo que yo experimenté, yo pueda enseñarle a otras personas para que no pasen por esas circunstancias, por esas dificultades. Jesús, el discipulado es el primer paso para el liderazgo. No se trata de que seamos seguidores y aprendices para siempre, ¿verdad? Es lo que vimos. Jesús discipuló en grupo a 12 hombres durante 3 años. A veces corrigió, reprendió, estimuló a sus discípulos en forma individual. El modelo que Jesús usó fue el discipulado en grupo con ministerio en forma individual. Jesús tenía 12 discípulos que él estaba pues discipulando, estaba enseñando, les estaba enseñando con la palabra y también con el ejemplo. Y dice la palabra de Dios que estos hombres, Dios los corregía, ¿verdad? Los reprendía. A Pedro, ¿verdad? Muchas veces lo reprendió, muchas veces le dijo, oye, no está bien como estás actuando. El líder debe de saber reprender también a las personas, porque hay líderes que sinceramente les tienen miedo a las personas de decir, y si le digo a fulanito, se va a molestar, se va a enojar, se va a sentir,
ya no va a venir a la iglesia. Entonces es importante que sepamos a cómo hablarle a las personas de tal forma que no los ofendamos, pero que les digamos la verdad, porque dice la palabra que la verdad te va a hacer libre. Y si una persona está actuando de una mala forma, el líder tiene toda la autoridad de reprender a esa persona, de corregir a esa persona. Porque hay veces hay personas que empiezan a meter cizaña dentro de la iglesia y necesita ser corregida porque está echando a perder a las demás. Está ocasionando que las demás personas también tengan una mala comportamiento, una mala actitud. Por eso es importante que los pastores sepan corregir a su congregación, a sus miembros, ¿verdad? Cuando un miembro anda medio desbalagado, pues hay que darle su jaloncito de orejas, ¿verdad? Hay que ser responsable de corregir. Si Jesús corrigió, también el líder debe de corregir. No solamente es de que, ay, todo bien, todo felicidad, no. También hay que enseñarle, así como a los hijos. A los hijos los amamos, los queremos mucho, pero cuando se portan mal, hay que corregirlos para que ellos aprendan a que las cosas tienen que ser de una forma diferente. Es importante que también sepamos ser líderes. Dice aquí, asiste usted a un grupo de discipulado. ¿Quién es su líder? ¿Dónde y cuándo se reúnen en grupo? Usted tiene un compromiso con su líder, con su iglesia. Hay mucha iglesia que ahorita anda del tingo al tango, ¿verdad? De iglesia en iglesia. O de líder en líder y ya al último no se sabe ni a quién pertenece. Pero usted tiene una responsabilidad con su líder, con su pastor, con su iglesia. Tiene que ser una persona que es capaz de someterse a su autoridad. ¿Sabe por qué mucha iglesia anda del tingo al tango, de iglesia en iglesia y de pastor en pastor? Porque no les gusta sujetarse. Porque no les gusta que el líder, el pastor les diga, oye, tienes que llegar temprano. Oye, tienes que hacer esto. Tienes que venir, ¿verdad? Y hay personas que quieren vivir su vida cristiana a como mejor se les acomode. Y es importante que nosotros entendamos que el liderazgo es responsabilidad, una responsabilidad que Dios nos ha dado, y al mismo tiempo también es que nosotros también debemos de saber ser buenos líderes. Así como en este momento yo puedo ser líder de algunas personas, esas personas algún día también van a estar a cargo de otras personas, y ustedes tienen que saber ser líderes. También tienen que saber ser buenos líderes para que también sepan discipular bien a otras personas. 8. ¿Qué dijo Jesús al grupo de discípulos antes de dejar la tierra? Por lo tanto, ahí versículos 18 y 19, por lo tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿verdad? Entonces, este es el mandato que Jesús nos dejó a sus discípulos. O sea, nosotros somos los seguidores de Jesús, somos sus discípulos y tenemos que ir y cumplir con este mandato que Jesús nos dio. Note que no es un si quieres, ¿verdad? O si puedes. No, es un mandato, es una orden que a cada uno de los creyentes nos dio. No solamente al pastor, al evangelista, al misionero, sino a cada uno de los miembros de la iglesia. Porque si usted es un seguidor de Jesús, usted es un discípulo de Jesús, y por lo tanto ese mandato es para usted también. 10. ¿Cuál es la diferencia entre enseñarle a alguien verdades y enseñarle a obedecer? En que uno tiene que enseñar con el ejemplo, haciendo las cosas. Hay muchos líderes que le pueden decir, o muchas personas que le pueden decir qué hacer y cómo hacerlo. Pero en su vida usted no va a ver el ejemplo de cómo lo haga.
Un buen líder, un seguidor de Jesús, le va a hablar no solo con la boca, sino que le va a hablar con los hechos. Le va a decir, tienes que hacer de esta forma y te va a dar el ejemplo. Mira cómo yo lo hago. Así como Jesús dio ejemplo. Por eso los discípulos eran seguidores de Jesús. Porque ellos miraban cómo Jesús hacía milagros, miraban cómo Jesús se apartaba y oraba y tenía su tiempo con Dios. Miraba cómo Jesús ayunaba. Yo no le puedo decir a usted, hermano, usted tiene que ayunar, usted tiene que meterse en oración, si yo no lo hago. ¿Con qué peso le voy a decir, hermano, haga su devocional, si yo no lo hago? A lo mejor usted no me ve, y usted, pero la vida espiritual se nota. La vida espiritual se ve con los hechos, con los actos, con la confianza, con la paz, con la fe que demuestra la persona, con el hablar. Yo he visto muchos cristianos que tienen años yendo a la iglesia, que su modo de hablar es puras groserías todavía. ¿Por qué? Porque no han aprendido a ser seguidores de Jesús todavía. No han aprendido a seguir a Jesús. Jesús no hablaba de esa forma. Entonces, si Jesús no hablaba de esa forma, ¿por qué tengo yo que hablar de esa forma? Y si yo soy un seguidor de Jesús, yo no tengo que hablar de esa forma, porque alguien que quiera seguirme, me va a seguir y va a decir, oh, pero ¿cómo voy a seguir a esta persona si está peor que yo? Si dice más groserías que yo, o es más enojón o enojona que yo. No podemos influenciar a otras personas si nosotros no hemos sido seguidores de Jesús. ¿Cuál fue la promesa final a todos aquellos que procuran hacer discípulos? Dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo a todos aquellos que quieren ser discípulos, yo voy a estar con ustedes todos los días. Yo no los voy a dejar. Esa es la promesa que Jesús nos ha dado. Este es el tema, el discipulado y el liderazgo. Mira que es importante ser discípulo para poder ser líder. No podemos ser líderes si no hemos pasado por el proceso de ser discipulados, de ser enseñados. Muchos queremos ya tener al mando, ¿verdad? Personas, queremos hacer algo para la obra de Dios y estamos afanados por querer servir a Dios, pero si no hemos aprendido a ser discipulados, a ser enseñados, no podemos todavía tener al mando otras personas porque podemos lastimarlas, podemos ofenderles, podemos no saber cómo manejarle. Por eso es importante que usted sepa ser seguidor de Jesús para que pueda ser un líder. La siguiente lección que vamos a ver es la familia espiritual y la disciplina de la iglesia, que es la lección 7, ¿verdad? Allí está en la página 27. Página 27 de sus copias. Dice la palabra de Dios, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Pedro predicó el sermón inaugural de la iglesia del Nuevo Testamento. Dijo a las personas que se arrepintieran, que se bautizaran y recibieran el Espíritu Santo. Todos los que respondieron fueron añadidos al cuerpo local de creyentes, la iglesia. Toda persona que hoy en día es salva, bautizada y llena del Espíritu Santo debería también ser añadida a la iglesia local. De la misma manera como soberanamente Dios determina quiénes serán nuestros padres y otros miembros de la iglesia, también soberanamente escoge dentro de cuál familia espiritual nacemos. Fíjese que qué importante es esto. A veces decimos, no, pues yo voy a esa iglesia porque pues ahí me queda cerca, porque la oí, me gustó. Pero dice la palabra que Dios escoge quién va a ser nuestra familia espiritual.
Porque a veces usted puede renegar y decir, ¿por qué nací, verdad, en esta iglesia? Que, ¿verdad? Que hay muchos problemas o muchas situaciones. Porque Dios a cada quien nos da lo que Él quiere darnos y nos pone donde sabe que vamos a ser bendecidos y para bendecir. Porque Dios usa todas las cosas para formar nuestro carácter. Yo siempre les digo a mis hermanos, si usted tiene una persona, ¿verdad?, en su trabajo, en la iglesia, que todo el tiempo le está molestando, le está, ¿verdad?, como cuchillito, ¿verdad?, ahí, es porque Dios quiere moldear su carácter a través de esa persona. Dios sabe lo que necesitamos para que nuestro carácter sea forjado, sea formado. Y aunque no nos guste, ¿verdad?, hay iglesias que son muy problemáticas, chismosas, ¿verdad?, de lo demás. Y ahí Dios los pone a ciertas personas para formar su carácter y también porque van a ser de bendición. Hay personas que tienen ciertos talentos, ciertas dones, y Dios los pone en las partes que se va a necesitar, en las partes donde necesitamos a lo mejor alguien que tenga el talento de tocar un instrumento, de dar una clase, de ser pastor, evangelista. Dios pone a las personas en el lugar que se necesita. Y usted no tiene por qué renegar o no tiene por qué decir, ¿sabe qué pasa cuando las personas dicen, ay, a mí no me gustó en este lugar que Dios me puso? Y toma usted la decisión por iniciativa propia, no por preguntándole al Señor, ¿verdad? Toma usted la decisión de irse de esa congregación. Usted se está saltando los procesos que Dios está haciendo en su vida. El crecimiento que Dios le quiere dar, usted se lo está brincando. Y por eso hay muchas personas que duran años en las iglesias y no crecen. Siguen siendo inmaduras. Siguen siendo niños espirituales. Ay, es que en esta iglesia no me saludaron y no me trataron bien, me voy a la otra. Ay, es que en esta iglesia no me apoyaron, no me dieron despensa, me voy a la otra. Y es que esta iglesia esto y me voy a la otra. Y así se la llevan brincando de iglesia en iglesia, ¿verdad? Y ay, no me gusta la alabanza aquí. Ay, no me gusta como predica aquí el pastor. Ay, no me gusta. Y muchas excusas pudiéramos hallar en cualquier iglesia. Y podemos estar brinque y brinque de iglesia en iglesia hasta que encontremos una que más o menos nos agrada. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios nos pone en un lugar para que usted y yo crezcamos. No solamente usted va a crecer espiritualmente y va a ser forjado su carácter, sino que también va a ser de bendición en esa iglesia donde usted esté. Porque usted está siendo un instrumento que Dios está usando para bendecir a esa congregación, a esos hermanos que están ahí, a esas personas que lleguen ahí, porque Dios es el que añade y Él es el que quita. Amén. La iglesia es el instrumento de Dios para que su reino se extienda. De usted depende que el reino de Dios se extienda, porque es una labor que Dios nos ha dado a usted y a mí. Si usted desea que el reino de Dios se extienda, sea obediente, sea un buen seguidor de Jesús, use todos sus dones, todos sus talentos ahí donde Dios lo puso y explote al máximo lo que Dios le ha dado y Dios le va a bendecir por ser obediente, por ser una persona sumisa, por ser una persona humilde, por ser una persona responsable. Dios le va a bendecir. Y si Dios, de verdad, si Dios no quiere que esté ahí y en determinado tiempo desea que usted esté apoyando otro lugar, Dios lo va a mover. No necesita usted moverse, Dios lo va a mover. La iglesia es el único medio legítimo para difundir la fe cristiana. Todo aquel que sinceramente desea ser un discípulo de Cristo encontrará su lugar dentro de la iglesia. Si usted desea seguir a Jesús, realmente usted va a encontrar algo que hacer dentro de la iglesia. En la iglesia hay muchas cosas que podemos hacer.
muchas cosas en las cuales podemos servir. Usted no puede decir, no, es que el pastor, ¿verdad?, no me pone. ¿Sabe por qué los pastores a veces no ponemos a las personas? Porque no son responsables, porque no son cumplidas, porque no son honestas, porque no son humildes, no quieren ser líderes, quieren ser jefes. Hemos puesto personas que quieren ser jefes. Hey, tú vas a hacer esto aquí, tú le mueves acá y el jefe nomás ahí sentado ordenando. Ese es un jefe. Pero Dios no llamó a jefes, Dios llamó a líderes, a discípulos, a servidores, a personas que también den la milla extra, no que estén ahí sentados esperando que alguien más les sirva. ¿Qué dijo Jesús acerca de su iglesia victoriosa? Dice Mateo 16:18, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del infierno no van a tener autoridad sobre la iglesia. Sí, mi amigo, mi hermano, el enemigo va a poder venir y atemorizarle, ¿verdad? Como les decía la vez pasada, a muchas personas les da opresión, ¿verdad? Las viene y las asusta, las amedrenta, pero no le va a hacer nada porque él ya está derrotado. Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. No tiene autoridad sobre su vida. ¿Quién es la roca? Pues la roca es Cristo. 3. Describe el destino final de la iglesia. Efesios 5, 26, 27. Que sea una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que fuese santa. Dios, dice la palabra de Dios, que va a venir por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, resplandeciente. Y parte de esa vestimenta, pues son nuestras buenas obras, ¿verdad? Son nuestra forma de vida. Dios va a venir por una iglesia que esté lista, que esté esperando a Jesús, que esté preparada. 4. ¿A qué se dedicaron los primeros miembros de la iglesia? Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acuérdense que estamos viendo la familia espiritual. Somos, y la disciplina de la iglesia. Somos una iglesia, somos una familia espiritual. Y como familia debemos de perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros. No debe haber entre nosotros, como dice la palabra de Dios, divisiones, contiendas, enemistades, ¿no? Sino que debemos de buscar la paz, buscar la armonía entre unos y otros. Y dice ahí que ellos repartían el pan, tenían en común todo. A ver, primeramente Dios ahora que nos permita regresar, a ver si hacemos algo, ¿verdad? Y una carnita asada o algo para festejar que estamos todos juntos. Yo creo que también usted desea eso. Vamos al versículo, pregunta 5. Describa brevemente la vida de la iglesia primitiva. En el versículo 43 dice que la iglesia primitiva había maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. En el versículo 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sabe algo que me llama mucho la atención de esta iglesia? Es que dice la Biblia que los de la iglesia se llevaban tan bien y había tanta armonía y que todo lo tenían en común, que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, y eran tan amorosos y tan compartidos, que dice la Biblia que Dios añadía los que habían de ser salvos. O sea, por la conducta y el amor que los demás miraban que había dentro de esa iglesia, muchos de afuera decían, ay, ¿qué hay en esa iglesia que yo quiero ir? Y miraban cómo se trataban, ¿verdad? Unos con otros, cómo había esa armonía que deseaba la gente y solita venía. Y Dios añadía, Dios añadía. No tenían que ir a corretearlos. Yo no me imagino a Jesús
buscando a la gente en su casa. ¡Ey, salgan por favor! Dice que la gente corría a Jesús, la gente se aglomeraba, la gente buscaba a Jesús. Jesús no andaba buscando a la gente. ¿Por qué? Porque Él era una persona que irradiaba el amor, que irradiaba la amistad, y gente quería estar con Él. No sé si le ha pasado que hay gente que es bien dicharachera, ¿verdad? Bien buena onda, que a usted le gusta estar con esa persona, le gusta platicar, compartir tiempo con ella, porque es una persona agradable. Pero también nos ha tocado estar con personas que, ay, ya quiero que se vaya o ya me quiero ir, porque esa persona nomás se la pasa, no, y que todo me duele, y que todo está mal, y pura negatividad, y pura tristeza, y puro dolor, que usted dice, no, pues con mis propios achaques y mis propios problemas tengo, ¿verdad? Para estar todavía escuchando a otra persona que puro problema o pura negatividad. Pero cuando usted busca de Dios, las demás personas se le añaden. 45, repartían todo según la necesidad de cada uno, perseveraban en el templo y practicaban, partían el pan, ¿verdad? Alababan a Dios y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esta era la conducta de la iglesia primitiva, y esta debe ser la conducta de la iglesia de hoy en día. Pero, ¿sabe qué he visto? Que la iglesia de hoy en día es una iglesia que ella misma se mata entre ella misma, ¿verdad? Muchos pastores atacando a otros pastores, cristianos atacando a otros cristianos, cuando debemos demostrarnos amor, aunque no sea de mi iglesia, es mi hermano en Cristo. Aunque no sea de Mexicali, ¿verdad? Que sea de otro país, de otro estado, de otra ciudad, es mi hermano en Cristo. No debemos de atacarnos unos a otros, sino de amarnos unos a otros, que miren el amor que hay como creyentes. 6. Comente sobre la generosidad de la iglesia primitiva. Versículo 45. Eso es demostrar un amor sincero y como el de Dios por el prójimo. La iglesia primitiva era una iglesia generosa, era una iglesia que daba, era una iglesia que se desprendía de lo que tenía. Y debemos de pensar si estamos siendo como esa iglesia generosa, esa iglesia que da, ¿verdad?, a su vecino, ahora que muchos tienen necesidad, ¿verdad? Yo sé que también nosotros tenemos necesidad, pero a lo mejor tenemos un poquito más y podemos regalarle un taco, podemos regalarle algo para mostrarse a usted de que usted está siendo una persona generosa, una persona que da, una persona que se conduele del dolor de otra persona. Este era el amor que la iglesia primitiva demostraba, y es el amor que la iglesia actual debemos de demostrar. Hasta aquí vamos a terminar con la clase. Para la próxima semana vamos a ver la lección 2, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo y el liderazgo de la iglesia. Yo le invito a que medite en esto que hemos visto de la familia espiritual y la iglesia. La familia carnal la amamos y oramos por ellos, pero la iglesia espiritual también debemos de amarla y orar por ellos, porque también es nuestra familia en Cristo Jesús y es la que va a estar con nosotros por la eternidad. Así es de que le invito que si usted hay una hermana, un hermano que no le cae muy bien, ¿verdad?, o que le molesta, déjesela al Señor y ore por esa persona y quite de su corazón todo lo malo que usted pueda tener y entrégueselo al Señor, porque eso nomás nos ata, no nos permite estar libres delante del Señor.